Buenas tardes, nosotros somos el grupo 2 y les presentaremos nuestra visión de cómo debe ser el espacio habitable en 2022, a partir del habitar colectivo, desde la necesidad individual a lo global. En primer lugar, para comprender el concepto de habitar, lo definimos a partir del origen de la palabra. La palabra habitar está arraigada con la acción de construir, ya que su objetivo es el habitar. Otro punto que consideramos importante es que un rasgo fundamental del habitar es la acción de cuidar y proteger, porque el habitar soluciona las necesidades fundamentales del ser humano y esta necesidad es la que ha estado arraigada a nosotros históricamente, el tratar de sobrevivir y protegerse. Para entender el habitar colectivo, dividimos las dos palabras definiéndolas por separado, entendiendo, como ya dijimos, el habitar colectivo desde lo más mínimo. Es hacer propio un lugar casi sin recursos, casi sin intervenir, solo con una necesidad y con un orden propio. Y por otro lado, lo colectivo como un conjunto que tiene problemas, necesidades e intereses comunes. De esto podemos entender que el habitar colectivo es entender un espacio como propio, bajo un orden establecido, y que satisface necesidades comunes dentro de un conjunto de personas. Entonces el habitar debe satisfacer las necesidades del usuario, tanto individualmente como en conjunto. Y sí entender que las necesidades de antes no son las mismas que ahora, y es ahí en donde la forma de habitar va cambiando, y va mutando. El hábitat del ser humano ha estado condicionado históricamente, lo que ha cambiado su forma de habitar. En los cambios culturales que se dan, los procesos sociales, productivos, generan cambios en el modo de entender el cómo habitamos. Por ejemplo, con la invención de la agricultura se generan en los primeros asentamientos humanos y apareció el comercio a otras aldeas. Con la invención de la máquina a vapor se producen los mismos cambios en la forma de habitar, la producción en serie y el crecimiento de las ciudades. Y ahora, por ejemplo, con la revolución digital aparecen las megaciudades, la globalización y la hiperconectividad. Todos estos cambios culturales nos generan nuevas formas de habitar. Y a partir de estos cambios también nuevas necesidades nacen. Por ende, el habitar constantemente muta para solucionar estas problemáticas que van apareciendo constantemente. Bueno, estos cambios culturales que ocurren de manera continua en las diferentes sociedades y que siempre van en un constante cambio atraen problemáticas que desde nuestro punto son visibles en la sociedad actual, las cuales son la falta de inclusión a personas discapacitadas, desigualdad entre hombres y mujeres, discriminación por la identidad sexual, los cuales tienen nuevos cambios culturales que son la mayor accesibilidad universal, la igualdad de género y la inclusión de disidencias sexuales, que se resumen en el concepto de inclusión social. Luego está la problemática del maltrato animal y cambio climático, los cuales han generado nuevos cambios culturales que son la protección y cuidado de los animales y la importancia que se le da al medio ambiente, que se concluye en el factor medio ambiente. Y por último, la problemática de constante crecimiento poblacional, la falta de suelo construible y el déficit de vivienda y equipamiento. Estas problemáticas han generado cambios culturales como la desertificación planificada, la mixtura de uso y diversidad urbana y la prioridad de la vivienda, que se resume como concepto en densidad poblacional. Estos tres conceptos serán los conceptos que guiarán esta nueva forma de habitar. Las problemáticas que nacen de lo anterior son la exclusión social, la crisis medioambiental y la densidad poblacional. Estas problemáticas tienen una necesidad que se unen en una sola línea, que es el habitar en colectivo, que nuestra definición es habitar en equidad de condiciones y respetando a las minorías y otras especies. La exclusión social trae la necesidad de incluir el rol de género y personas discapacitadas. La crisis medioambiental, por otro lado, trae la necesidad de incluir a otras especies de la naturaleza y convivir de manera adecuada con el entorno. Y la densidad poblacional es la necesidad de integrar equitativamente el constante crecimiento poblacional de la ciudad actual. Estas necesidades son necesidades particulares, pero también son necesidades básicas y colectivas, lo cual nos guía a reformular nuevas formas de habitar por medio de nuevas soluciones que contemplen tanto las necesidades particulares como las colectivas. En las escalas del espacio habitable tenemos el macrosistema donde se encuentra la ciudad y el mesosistema donde se encuentra el barrio y el vecindario, por lo que nos deriva una escala de espacio público. En cambio, en el microsistema tenemos la vivienda que nos lleva a la escala de espacio privado. Dentro de las escalas ya mencionadas se encuentra el espacio público donde se conforma por la ciudad, barrio, vecindario. Por lo tanto, conforman lo que es el espacio urbano. Es por esto que existen problemáticas ya mencionadas anteriormente, que son la exclusión social, crisis medioambiental y la densidad poblacional.
Dentro de la exclusión social tenemos la segregación, la falta de conectividad y accesibilidad a servicios, la centralidad de equipamientos ubicados en el sector de la ciudad, barrio, vecindario, y la carencia de accesibilidad universal en el espacio urbano, veredas en mal estado, la no incorporación de distancia suficiente para poder transitar y la falta de equipamientos para aquellas personas. La otra problemática es la crisis medioambiental, donde encontramos la carencia de la falta de área verde en los espacios urbanos y la contaminación que es producida por las industrias, automóviles, etc. En la densidad poblacional encontramos la densidad no controlada, la escasez de suelo en la ciudad y la mala planificación de la estructura vial que perjudica el atochamiento en la ciudad, entre otros factores. En el espacio privado se conforma por la vivienda, por lo tanto conforman lo que es el espacio íntimo, y por esto existen problemáticas ya mencionadas, que son la exclusión social, la crisis medioambiental y la densidad poblacional. Dentro de lo que es la exclusión social tenemos la falta de accesibilidad universal en vivienda, espacios de domicilio solo destinados a las mujeres, viviendas hechas solo para familias tradicionales. En cambio, la crisis medioambiental, la alta huella de carbono, viviendas no pensadas en espacios para los animales, y tenemos la densidad poblacional, que se encuentra el hacinamiento, el déficit cualitativo. Dentro de estos tenemos la infraestructura y la falta de servicios básicos, entre otros, y viviendas impersonales en serie. Esto quiere decir que los espacios, departamentos, están hechos solo para un solo usuario. Bueno, en cuanto a la problemática de exclusión social, nos podemos dar cuenta que existe una segregación social dentro de la ciudad, ya sea por diferentes rangos socioeconómicos o por las características raciales o etarias que generan que no todos tienen las mismas condiciones y acceso a servicios en la ciudad. En cuanto a la accesibilidad, en los espacios públicos de la ciudad faltan diseños que tomen en cuenta el uso y las necesidades para las personas con discapacidad. Y por último, el rol del género. La ciudad está diseñada para un solo tipo de usuario, sin tener en cuenta que existe una variedad de género, por lo que puede ocasionar una inseguridad y discriminación para estos distintos usuarios en el uso de los espacios de la ciudad. Bueno, como solución planteamos que se podría disminuir la segregación de la ciudad teniendo la misma accesibilidad y uso de servicios para los ciudadanos y que estén distribuidas de manera equitativamente por varios sectores. Y en cuanto a la accesibilidad, se debería implementar y mejorar en los espacios públicos la accesibilidad para las personas con discapacidad. Y por último, tener en cuenta la seguridad e incorporación de espacios que integren a la diversidad de usuarios presentes en la ciudad. En cuanto a la crisis ambiental, la urbanización y el aumento de las actividades antropogénicas han generado mucha contaminación ambiental, y la falta de equipamientos verdes como plazas y parques que actúan como sumidores de carbono en la ciudad se han empeorado ya sea la calidad ambiental y la salud de la población. En cuanto a la poca importancia de otras especies, no hay una buena convivencia entre la flora y fauna del entorno que nos rodea, y no hay respeto frente a estos conjuntos de seres vivos. Bueno, como solución proponemos que se debe considerar la implementación y protección de áreas verdes en la ciudad, incorporar un transporte más sustentable y generar más vías exclusivas para ciclistas y peatones en vez de priorizar el uso del automóvil. En cuanto a la construcción, se debe considerar el implemento del uso de energías renovables y materiales de construcción que emitan menos CO2 al medio ambiente, y conservar y proteger a las especies nativas y cuidado de los animales que viven en el entorno que nos rodea. La densidad poblacional es un fenómeno que ocurre en las ciudades urbanas, es un proceso constante que está inverso al cambio y que requiere una adaptación. La densidad urbana relaciona el crecimiento poblacional con la capacidad de albergar de manera adecuada las nuevas generaciones. La densidad urbana tiene que ver también con la economía centralizada y la necesidad de estar habitando en un escenario urbanizado. En Chile, por ejemplo, la población urbana alcanza ya el 80%. De este fenómeno nacen tres conceptos que engloban diferentes problemáticas. El primero, el proceso de densificación. La densificación aumenta la cantidad de viviendas por unidad de superficie en la ciudad.
Se caracteriza por la explotación intensa del suelo en zonas de alta demanda constructiva y la verticalización del espacio urbano. La densificación es un fenómeno normal en ciudades urbanizadas. El problema es cuando este fenómeno no se controla. La densificación requiere una gestión apropiada del crecimiento urbano que acoja y satisfaga esta creciente demanda por vivir en ciudades densas y compactas, pero asegurando una alta calidad de vida a sus habitantes. En palabras de Cuenca en el 2011, explica cómo la densificación podría acarrear problemas de congestionamiento vehicular, concentración de contaminantes, mayor demanda a la infraestructura, como equipamiento y servicios públicos en general. Por otro lado, la escasez del suelo viene de la mano de la densidad poblacional. La ciudad se esparce, se ocupa, pero hasta cierto punto. La necesidad de agregar a los migrantes y las nuevas generaciones requiere modificación en el territorio. La ciudad crece en verticalidad, se usan estrategias de uso mixto de manera de aprovechar al máximo el suelo. Desde un enfoque estratégico, la ciudad se ocupa intentando consolidar la mejor ocupación de vivienda con todos los equipamientos correspondientes. Por último, el hacinamiento, un proceso ligado a la vulnerabilidad y a la pobreza, pero que también tiene que ver con la mala planificación al densificar. Existen diversas formas de hacinamiento, de personas por cama, de personas por cuarto, de familias por vivienda y de viviendas por terreno. Este fenómeno trae problemas de privacidad, de salud, de seguridad y condiciona a las personas a un estilo de vida mediocre. De todos los factores que componen una situación deficitaria, según Chapin en 1963, el hacinamiento es, según varios autores, el indicador más grave de déficit por la amplia gama de consecuencias negativas que ocasiona. Nosotros proponemos las siguientes soluciones respecto a estas tres problemáticas, las cuales son: 1. Manejo adecuado de una escala peatonal localizando la actividad urbana a nivel de primer y segundo piso. 2. Generar diversidad urbana incrementando el número de usos compatibles a la vivienda sobre la calle. 3. Buena relación de usos mixtos en un área residencial determinado. 4. Seguridad urbana se logra a través del contacto visual directo y constante entre el espacio público y el privado. 5. Obtener un área urbana, la cual debe contar con un espacio público efectivo por habitante. En síntesis, podemos decir que a través de estos tres ejes que corresponden a las nuevas problemáticas actuales podemos sacar diversas conclusiones. Con la exclusión social comprendemos que actualmente existe una preocupación solamente por un tipo de usuario ideal. Con la crisis ambiental, que es un problema constante, colectivo y que refleja la no preocupación por el resto, tanto animales como por el medio ambiente. Y con el aumento constante de la densidad poblacional, entendemos que es un problema constante también y que seguirá presente en el futuro. Comprendiendo que el habitat colectivo tiene el deber de responder a los requerimientos que como usuarios en comunidad estamos pidiendo, damos como soluciones para la exclusión social pensar en la multiplicidad de usuarios diferentes a través de una arquitectura personalizada y equitativa. Para la crisis ambiental, el uso de energías renovables y materiales tecnológicos, creando una arquitectura sustentable y consciente con el medio ambiente y con los animales. Y finalmente, para el aumento de la densidad poblacional, es necesaria una densificación planificada al contexto. Sin embargo, estas conclusiones son vistas de una mirada utópica, ya que existen diversos obstáculos que dificultan llegar a estas soluciones como los intereses económicos, la falta de educación, la sociedad individualista y la incredulidad acerca del calentamiento global. Pese a que nosotros seamos conscientes de estas nuevas problemáticas y necesidades, tanto particulares como en común que tenemos como sociedad actual, ¿sabemos si es posible un cambio tan significativo?